En los estudios de Oromaria se encuentra Jorge Escala, precandidato presidencial de la Unidad Popular, y está justamente recorriendo la provincia de Manabí. Y precisamente le preguntamos porque ustedes, muchas gracias, bienvenido por aceptar esta conversación. Ustedes están planteando la precandidatura precisamente de Jorge Escala como Unidad Popular, pero sin embargo también están haciendo acercamientos con grupos políticos de izquierda. Buscan esa unidad de esta tendencia ideológica, doctrinal y política. ¿Cuál es el propósito? Bienvenido. Buenos días. Bueno, nosotros creemos y estamos convencidos que es importante la unidad en estos momentos, la unidad de los trabajadores, de la juventud, de los pueblos del Ecuador. Es urgente unir a los pueblos para hacer gobierno, para enfrentar por un lado la política antipopular del gobierno de Daniel Noboa y por otro lado presentarle al Ecuador un programa, un proyecto de gobierno alternativo que permita sacar de la crisis económica, de inseguridad y moral en la que se encuentra el Ecuador. Y para ello es necesario entonces sumar voluntades, claro. Juventudes, trabajadores, maestros, artesanos, pequeños y medianos productores, empresarios honestos que sí los hay y por supuesto partidos y movimientos desde el centro hasta la izquierda en la idea de constituir un gran frente social y político. O sea, no necesariamente son de las tendencias de izquierda, sino también de centro-izquierda sería. Pero ¿qué tan probable es esta propuesta que ustedes están planteando? ¿Están tan bien cohesionadas las agrupaciones de izquierda y mucho más la de centro-izquierda? Vea, si le dimos una contundente y humillante derrota a Daniel Noboa en la consulta popular cuando pretendió restituir el contrato por horas y someter al Ecuador a arbitrajes internacionales en las dos preguntas fundamentales, porque el resto era relleno. Más de 7 millones de ecuatorianos, un gran segmento de ese segmento eran jóvenes, por lo tanto buscamos una opción, buscamos una alternativa y esa alternativa está en este gran frente social y político. ¿Y eso se lo debe atribuir a las izquierdas o necesariamente a la desinformación que hubo para que el ciudadano ecuatoriano no conozca cabalmente o profundamente en qué consistían estos temas? Bueno, el gobierno hizo una amplia campaña de promoción y difusión y para eso utilizó todos los instrumentos y recursos que tiene a su haber. Yo diría que fue una campaña pobre y no tan bien argumentada. Así sostienen cuando no se aceptan las derrotas o cuando no se quiere admitir la victoria de los pueblos del Ecuador que anhelamos cambio. Entonces nosotros hemos formulado una carta de invitación que hemos hecho a las organizaciones sociales y populares y esta ha tenido eco. ¿A quiénes, por ejemplo? Por ejemplo, a todas las qué agrupaciones políticas? Frente Unitario de Trabajo, organizaciones sociales y organizaciones populares. El FUT, Frente Popular, la UNE, movimientos y también frentes, organizaciones en defensa de la vida, de la naturaleza, de los derechos humanos y también a Pedro Granja, representante o candidato del Partido Socialista, a Leonidas Issa. Y ya hay respuestas importantes. Vemos ahí a un economista, Alberto Acosta, padre, está Alberto Acosta de Espinosa, que sugiere y da propuestas en el sentido de cómo podría constituirse y con qué eje y tema deberíamos ir al frente social y político. Pedro Granja participó el día de ayer en la movilización, porque también en las calles, junto al pueblo, luchando, combatiendo las políticas neoliberales del gobierno, se va forjando también la unidad. Ahora solo hace falta que el compañero Leonidas Issa pase del dicho al hecho. Si públicamente se habla de la unidad, que está de acuerdo y que es urgente la unidad, nosotros creemos que hay que concretarla en el mes de julio. Y yo porque le preguntaba anteriormente si los grupos sociales o de izquierdas están efectivamente cohesionados, porque en el tiempo que hemos visto que estas agrupaciones de izquierda a veces no son tan leales con sus principios doctrinales, inclusive hay algunos que han pactado con la derecha. Entonces, ¿de qué manera van a lograr esa unidad cuando el pensamiento de estos grupos está diseminado o disperso? Hemos visto a los partidos y movimientos de izquierda siendo consecuentes con la lucha y protesta social. Pero no todos a veces. Bueno, hay que saber... Bueno, hay algunos sectores sociales que no salieron a las calles, a las movilizaciones. ¿Quiénes no salieron? Hay grupos sociales como por ejemplo la transportación, que también forman parte de estos grupos sociales, este tejido importante, y han llegado a acuerdos con el presidente. ¿Y usted cree que es el momento de salir a las calles a movilizaciones cuando el país necesita esa unidad para enfrentar a las mafias, al crimen organizado? Más adelante se van a desengañar. Usted sabe que hay un gobierno que no ofrece
nada de lo que cumplió, ¿verdad? Hay un gobierno que le debe a los gobiernos autónomos descentralizados, a todos los municipios, juntas parroquiales. Pero no todas las deudas de este gobierno, es un legado. No le podemos indicar tampoco la culpa al gobierno actual. Si no lo estoy defendiendo diciendo que son realidades, ¿no? Entonces, ¿para qué llegó a la presidencia de la República? Pero en 6 meses le va a resolver un problema de años, de décadas. En mi gobierno vamos a tomar en los primeros meses, en los primeros días, medidas patrióticas y soberanas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, la moratoria del pago de la deuda externa. Organismos internacionales recomiendan que cuando las economías de los países están en crisis, ellos hablan de suspensión. ¿Por qué no plantear? ¿El Ecuador está o no en crisis? En varias crisis. Varias crisis. Entonces es obvio que se puede aplicar, y nosotros la vamos a aplicar. Y vamos a liberar 9.000 millones de dólares para evitarle entonces que se apliquen medidas crueles que someten a la angustia y la desesperanza a los pueblos del Ecuador, quienes sí tienen subsidios del Estado, ¿verdad? Y tienen privilegios, son las grandes empresas mineras, petroleras, mientras usted y yo y la gente que nos ve pagan 5 centavos pero que también están secuestradas por las mafias delincuenciales. Miren ese trabajo que se realizó en las últimas horas por parte de la fuerza pública. Entonces Fuerzas Armadas y Policía tienen que estar dedicadas a eso y no reprimir al pueblo que clama por trabajo, por salud, por educación. Entonces es evidente que si hay salida para resolver los problemas de la crisis, mi gobierno será un gobierno que resuelva los problemas y necesidades de la población. Sí, pero ¿usted cree que sean problemas que se resuelven mágicamente, como usted lo menciona, o es teóricamente lo que usted está mencionando? Hay que tomar medidas soberanas, patrióticas, hay que tener decisión, hay que tener capacidad, hay que tener coraje para resolver los problemas, y eso lo vamos a ejecutar y lo vamos a practicar en nuestro gobierno. Si hay decisiones, mire usted, y medidas, si se eliminan estos privilegios de estos grupos de poder económico, estaríamos recuperando 1.000 millones de dólares. O sea, si hay recursos, no hay razón para condenar a la pobreza, a la angustia, a la desesperanza, a la juventud, a los trabajadores, a los pueblos en general. Pero también los sectores sociales se oponen a ciertos proyectos o propuestas que son sumamente necesarias. Mire ustedes cómo apoyaron precisamente en campaña para que el ITT quede bajo tierra, cuando necesitamos esos recursos para seguir financiando lo que usted acaba de mencionar, salud, educación, entre otras cosas. Mire usted que es uno de los pulmones no solamente del Ecuador, del mundo, y hay que preservar la naturaleza. Claro que sí, estamos de acuerdo. Y resulta que ese petróleo que se extrae, se ha demostrado que se lo venden o muy poca ganancia va a tener, pero va a destruir algo que es fundamental para la muy poca ganancia cuando el petróleo ha sido el salario del presupuesto del Estado. Es un petróleo pesado cuando le estamos demostrando que usted puede obtener mucho más de lo que va a conseguir destruyendo el ITT. En mi gobierno vamos a respetar la voluntad popular y el pronunciamiento del pueblo en las urnas tiene que cumplirse, tiene que ejecutarse, y la defensa de la naturaleza será prioridad en nuestro mandato. Hay posibilidades para solucionar la crisis, hay medidas para pero solucionar. Mire cuál es el escenario del país, no es tan sencillo, es bien complejo. Tenemos una crisis de inseguridad, crisis económica, endeudamientos terriblemente elevados, y estamos diezmándonos para obtener mejor producción petrolera. ¿De dónde vamos a sacar recursos? ¿Cómo serán los financiamientos? ¿Y cuál sería el planteamiento para mejorar las condiciones de seguridad, de salud, de educación y de generación de empleo? ¿Hay que buscar al inversionista? Mire, en seguridad vamos a tomar medidas integrales. Duro combate a la criminalidad. Hay que desalojar a la mafia. ¿No cree que el gobierno actual lo está haciendo? No, de ninguna manera. ¿Usted conoce el Plan Fénix? ¿Usted puede detallar el Plan Fénix? No existe, amigo. No existe el Plan Fénix. Lo que quiere arroparse el gobierno es con las acciones que viene realizando la Fiscalía General del Estado, pero sí nos metió la mano al bolsillo incrementándonos el IVA al 15%. Nuestro gobierno va a reducir el IVA al 10%, y eso significará devolverle a la gente la capacidad de consumo, y eso significará entonces mayor recaudación para el erario nacional, y vamos a tener por ahí otras fuentes de ingresos. Sí hay posibilidades para resolver la crisis en el Ecuador. Lo que ocurre es que... ¿Y qué plantearía entonces para enfrentar la seguridad, la inseguridad? Duro combate a la criminalidad. Lo está haciendo desalojo. Sin un plan a la final. Vea, que probablemente no tiene tanta certidumbre, pero lo está haciendo. ¿Y usted cree que sin ningún plan? Son resultados leves, pero finalmente hay unas mafias que... Si usted confirma que no hay plan, estos son los resultados. No, yo no lo confirmo, usted lo está mencionando. No, es que no existe.
Yo le hago una pregunta y la gente se pregunta en las plazas y calles, en todos lados. No existe, y tanto que no existe, que los mismos medios de comunicación se han encargado de difundir. ¿Y usted cree que se ha más que triplicado la delincuencia? ¿Y usted cree que un plan de seguridad se pueda divulgar aunque exista? Bueno, por lo menos diga no los detalles, pero diga que existe y de esta manera, y que hay los recursos para financiar. Hasta ahora ni siquiera eso lo dice, solamente le dio un garrotazo al pueblo ecuatoriano incrementando el IVA y nada más. Los hechos demuestran, y los medios de comunicación y las cifras, que se ha triplicado la violencia, los delitos por violencia delincuencial. Entonces no hay tal situación. Nosotros sí vamos a aplicar un plan integral que permita entonces, por un lado, combatir, por otro lado, la inseguridad, la criminalidad, por otro lado, depurar el Estado. Hay que desalojar a las mafias que tienen secuestradas las instituciones del Estado. No solamente que hay que recuperar y tener el control de las cárceles, qué hacer con los PPL, hay que implementar proyectos, programas de rehabilitación también integral, pero sobre todo hay que resolver las causas que originan la criminalidad. Nuestro gobierno será el gobierno de la educación. Nadie se quedará al margen de este derecho. 300.000 niños están al margen de este sistema y 70.000 en la costa no retornaron a sus escuelas por la irresponsabilidad del gobierno de Daniel Noboa. Es un problema complejo y profundo el que viven los ecuatorianos. Lamentablemente el tiempo nos juega una mala pasada, mi querido Jorge Escala, candidato presidencial de la Unidad Popular. Celebro que estas agrupaciones de izquierda estén buscando la unidad, aunque sea de estas tendencias, pero lo que queremos los ecuatorianos es justamente esa unidad entre todas las agrupaciones políticas. Mire el escenario entre el legislativo y el ejecutivo, en una confrontación infructuosa, innecesaria, y no resolvemos los problemas, o no nos unimos para intentar resolver los problemas más acuciantes que tiene el país. Así estamos en este instante de la vida del pueblo ecuatoriano. A nuestra siguiente pausa publicitaria ya regresamos para el cierre final del noticiario.